Hola a todos. El tema que vamos a desarrollar hoy se llama Trastornos del metabolismo del ácido úrico, escenarios clínicos y tratamiento. Muy bien. Como propósitos, los siguientes: introducir de manera sintética a la temática, describir diferentes escenarios clínicos, esto quizá lo más importante, y mencionar pautas terapéuticas. Vamos a iniciar con la presentación explicitando tres casos clínicos. Los sujetos tienen las mismas características, viven en el mismo lugar, tienen la misma edad, podemos decir que son prácticamente los trillizos, ¿no? Pero vamos a empezar con el primero. Es de sexo masculino, tiene 65 años de edad, casado, reside en la ciudad de La Plata y es chofer. El motivo de consulta es un chequeo de salud habitual. Ustedes lo están evaluando y descubren que como antecedentes es hipertenso, tratado con el Enalapril de 10 miligramos cada 12 horas. Usa de manera ocasional antiinflamatorios no esteroideos, sobre todo ibuprofeno, para lo que son algunos dolores articulares, pero esto es realmente esporádico. Una obesidad grado 2 y tiene antecedentes familiares de hipertensión y el padre diabético. El examen físico es completamente normal, salvo el grado de obesidad, pero trae en el laboratorio, que es normal, una uricemia de 8,9 miligramos decilitro. Y acá surge la pregunta del paciente: ¿qué hacemos, doctor? ¿Qué tengo que tomar para resolver este problema? Surge una pregunta y esto es importante tratar de darle una respuesta porque es un acontecimiento habitual en la práctica médica. ¿Qué diagnóstico tiene el paciente, si es que lo tiene, y cuál es el tratamiento? Bueno, nosotros sabemos hoy que lo que se denomina hiperuricemia sintomática, y que está vinculado ese valor con lo que es el valor plasmático en el cual empiezan a precipitar los cristales de urato y se altera su excreción, es un valor de uricemia mayor a 6,8 miligramos de cilitro. Son pacientes que no tienen signos ni síntomas de gota, tampoco tienen los antecedentes de crisis gotosas, tampoco tienen tofos, son pacientes asintomáticos. Eso es lo más importante. Fíjense la magnitud del problema. En Estados Unidos afectando a casi el 16,9% de su población. ¿Y de dónde viene este ácido úrico? El ácido úrico es deviene del metabolismo de la purina, de la adenina y la guanina. Sobre todo, fíjense, en el humano, tanto como en los mamíferos, las purinas se convierten en hiposantina, y después hay una enzima que es clave, que es la santina óxido reductasa, que convierte la hiposantina en santina y la santina en ácido úrico. Estas moléculas intermedias son capaces, igual que la del ácido úrico, capaces de generar estrés oxidativo, inflamación vascular, disminución del óxido nítrico y disfunción endotelial. La mayoría de los mamíferos cuentan con una enzima adicional que es la uricasa. Eso lo que permite hacer es convertir el ácido úrico en alantoína y a través de pasos intermedios eliminarlo en forma de urea a través del riñón o de amonio. ¿Qué alimentos de la dieta son ricos en purinas? Bueno, los espárragos, la carne de vacuna, y mariscos de diversa índole, la espinaca, eh, el alcohol, sobre todo la cerveza, eh, bueno, fíjense, sardinas, etcétera. Son muchos los alimentos que tienen alta carga de purinas. En la fisiopatología de por qué aparece este aumento plasmático, bueno, puede deberse a hiperproducción, más raro, menos del 10%, eso sucede en el hígado, pero lo más común que sea una transportopatía, es lo que se denomina, porque se debe a alguna de estos alteración de estos canales a nivel del túbulo contorneado proximal renal. Fíjense a mencionar el URAT1, el OUT4 y el GLUT9. En la membrana apical y en la membrana vasolateral, el OUT1, 2 y 3, el ABCG2. Y a nivel intestinal, que colabora un poco con la excreción, el ABCG2. Pero, ¿qué es lo que sucede?
Lamentablemente, la hiperuricemia no suele venir sola, sino que suele venir acompañada de estos otros componentes que aumentan el riesgo cardiovascular. Por ejemplo, por un lado, la gota, como vemos acá arriba, la diabetes mellitus, la obesidad, sobre todo la hipertensión arterial, ¿sí? Y la enfermedad coronaria. Todo esto está de manera entrelazada y es lo que uno tiene que ir a buscar cuando aparece un paciente con esta hiperuricemia. Ahora veamos la asociación de comorbilidades en las cortes de diferentes países. Fíjense la obesidad, hasta en un 53 de los pacientes con hiperuricemia. El síndrome metabólico, mucho más. Diabetes, componentes de daño cardiovascular, enfermedad falla cardíaca, hipertensión arterial, altísimo también, enfermedad renal en diversos grados y dislipemia. Es decir, que esta hiperuricemia, que aparece primero como algo asintomático y solo, no sería tan benevolente, más que nada por las connotaciones que tiene, ¿no? Y su asociación con estos otros factores de riesgo cardiovascular. Entonces, ¿qué hacemos con este paciente? Eh, También para saber qué hacemos, uno debería preguntarse también qué otros eventos produce el ácido úrico, si es causa o consecuencia o es una simple asociación. Fíjense en cuanto a la hipertensión arterial. El ácido úrico elevado tiene la capacidad de activar el sistema renina-angiotensina-aldosterona y alterar la autorregulación del aparato de contracorriente, aparato de la mácula densa, alterando el sensor de sal, alterando la perfusión renal y condicionando fibrosis del intersticio. A su vez, puede estimular la proliferación vascular de la pared vascular y generar hipertrofia y rigidez vascular y una disfunción endotelial por disminuir la síntesis de ácido nítrico y la vasoconstricción consecuente. Entonces, esto es tan así, ¿qué es lo que sucede? Bueno, vemos en la actualidad, fíjense acá, que si bien el paciente está asintomático y puede tener estas comorbilidades, asintomático no quiere decir que no tenga depósito de ácido úrico. Y fíjense lo que sucede. Veamos, pacientes que no tienen hiperuricemia prácticamente no tienen depósitos tisulares de ácido úrico. En cambio, los pacientes con hiperuricemia hasta un 25% presentan depósitos en algunos tejidos. Fíjense cuando hay una gota temprana, cuando hay una gota tardía o cuando hay un tofo, prácticamente el 100% ya tienen depósitos tisulares, extraarticulares de ácido úrico. Pero veamos las articulaciones de estos pacientes. En la hiperuricemia asintomática, hasta el 25% ya tienen depósitos articulares, y lo mismo para el resto de los estadios de la enfermedad. Estas son imágenes de la tomografía dual que nos permiten detectar depósitos de ácido úrico en pacientes que no han tenido síntomas. Y fíjense cómo se pueden visualizar los depósitos. Pero no solamente en los sitios clásicos, sino que pueden aparecer en sacroiliacas, como vemos en la imagen, en las caderas, en las rodillas. Es decir, que habría que valorar cuál es el verdadero impacto de este depósito. Si vamos con métodos ecográficos a visualizar la vasculatura, también encontramos que puede haber depósitos en los grandes vasos. Y con métodos tomográficos, para poder visualizar los vasos coronarios, vemos cómo aparecen depósitos en pacientes que no tuvieron eventos cardiovasculares aún, que no tienen otro síntoma de enfermedad por ácido úrico más que la hiperuricemia. Acá hay unas imágenes que son reconstrucciones, maquetas, pero expresan un poco lo que sucede. También vemos que puede depositarse en el páncreas. Todavía no se conoce mucho el impacto de esta situación en el intestino, en el intersticio renal, en el corazón, en los vasos sanguíneos, es decir, por toda la economía. Entonces, de vuelta a preguntar, ¿hay que tratar estos pacientes? Muy bien. Hay distintas guías, hay algunas más actuales, pero estas son las clásicas del 2016, las guías NICE también, las guías del Colegio Americano de Reumatología. Veamos qué nos dicen, y lo que nos hablan es sobre todo actuar sobre los estilos de vida del paciente. La pérdida de peso, evitar la ingesta de alcohol y las bebidas espirituosas, jarabe de alta fructosa, una dieta pobre en ácidos grasos saturados.
ejercicio de manera regular. Y a su vez, esto sí que es importantísimo, escrinear en la búsqueda de las comorbilidades que estuvimos mencionando y de hábitos tóxicos. Incluirlos como parte del manejo de esta hiperuricemia sintomática. Ahora bien, no hay indicaciones de tratar una hiperuricemia asintomática en las guías de práctica clínica. ¿Sí? En algunos casos, de manera condicional, con baja certeza en la evidencia, se recomienda tratar a pacientes que tuvieron ya un primer flare, es decir, que ya no son asintomáticos y tienen distintas características como enfermedad renal, urolitiasis o eh, patología articular. Pero vemos que las sociedades de enfermedades cardiovasculares tampoco recomiendan el tratamiento de la hiperuricemia asintomática, salvo que haya, y esto lo hace de manera condicional, cuando existen varios factores de riesgo o daño órgano blanco, o valores por encima de 10. Es decir, que no contamos con fármacos, con indicaciones claras hasta ahí de qué hacer en la hiperuricemia asintomática. Si tuviéramos que elegir drogas para disminuir el nivel de ácido úrico, las más disponibles que tenemos son los inhibidores de la síntesis que bloquean la xantina oxidasa. Fíjense que hoy mencionamos que los mayor, eh, en la etiopatogenia, el componente de mayor peso es el trastorno de la excreción. Y nosotros solo actuamos, en la gran mayoría de los casos, en la producción. Fíjense, la xantina oxidasa, el febuxostat, que bloquea la enzima oxidada y la reducida, y el allopurinol, la enzima oxidada. Contamos con agentes úricos para inhibir la recaptación del ácido úrico en el túbulo, y después la uricasa sintética para facilitar la excreción del ácido úrico en forma de alantoína. El mecanismo de acción, como dijimos, inhibiendo la xantina oxidasa. La dosis inicial de alopurinol suelen ser de 100 miligramos y se va titulando conforme pasan los días, hasta una dosis efectiva mínima que suele ser arriba de 400 miligramos día. Ya se recomienda en ese caso repartirlo en 2 tomas, y una dosis máxima de 800 miligramos. Efectos adversos, sobre todo alérgicos, a nivel cutáneo, también los gastrointestinales clásicos, pero pacientes que tienen una mutación del HLA-B5801 pueden generar cuadros alérgicos mucho más groseros. Sobre todo, esta presencia se advierte para pacientes asiáticos. El febuxostat no requiere ajuste en enfermedad renal, pero debe limitarse su uso en pacientes que han tenido eventos cardiovasculares, sobre todo patología cardíaca isquémica. Pocos trabajos muestran la comparación de la eficacia entre allopurinol y febuxostat, es decir, que el allopurinol, salvo los pacientes con el HLA-S que les comentaba positivo, o en enfermedad renal crónica estadio 3, iniciamos con el allopurinol, y en los pacientes que ya tuvieron esa enfermedad arrancamos con febuxostat, salvo que tenga un evento cardiovascular. En la guía de la ACR recomienda medir o testear a los pacientes asiáticos antes de empezar a usar el allopurinol para el HLA-B5801, y en contra hacerlo de manera rutinaria. Y el febuxostat, como dijimos, reservado para aquellos que tengan enfermedad renal. Hasta acá la primera parte y el primer paciente, el primer escenario clínico de estos trastornos del ácido úrico.